nuevamente con ustedes y qué alegría nuevamente reunirnos académicamente para poder llevar algo de ciencia eh, a esta especialidad tan bonita que es la medicina estética, ¿no? Y que en estos últimos años, digamos, en estos 2 últimos años principalmente, estamos viendo una revolución en la medicina estética, que justamente cada vez hay más estudios que avalan el uso y del uso de los productos que utilizamos como el ácido hialurónico, de los medicamentos como la toxina botulínica o los bioestimuladores, y además las técnicas que utilizamos, ¿no? Y todos estos estudios tienen como base fundamental, y no me van a dejar mentir después de que veamos el repaso de varios de ellos, la anatomía humana. Entonces, la medicina basada en evidencias es algo que hemos aprendido desde pregrado, y todas las especialidades se fundamentan en justamente la evidencia científica, tal cual lo debe hacer la medicina estética. Entonces, en ese sentido, agarrándonos de los estudios más fiables, más serios que existen en este momento en la ciencia médico-estética, en la cirugía plástica, es como estamos renovando nuestras técnicas de tratamiento. Y de esta manera estamos llegando a obtener resultados mucho más efectivos y más naturales. Eso es algo muy importante, porque la revolución esta de la medicina estética no solamente está ahora enfocada a la ciencia, sino también al resultado. Y el resultado no es una moda, sino es una tendencia que ha venido a quedarse. El resultado siempre debe ser natural. Estamos dejando de lado caras paralizadas, caras sobrellenadas, resultados estrambóticos o exagerados, para obtener cada vez resultados más naturales, devolverle la naturalidad al rostro, la juventud al rostro, y que la paciente siga siendo ella después de una serie de tratamientos. Y ojo que he dicho una serie de tratamientos, porque en la medicina estética se debe protocolizar el abordaje a un paciente, y este protocolo debe ser individualizado. Y como todo protocolo, no solamente va a estar basado en un acto médico, sino en varios, que debemos nosotros saber combinar dependiendo de la evaluación de nuestro paciente, de nuestra paciente, ¿no? En ese sentido, es que, volviendo al tema, al punto inicial, la medicina estética, basada en este momento en estudios muy serios, está retomando un nuevo aire. Y me alegra muchísimo cada vez que asisto a un congreso internacional, a una capacitación eh, internacional de alto nivel, ver cómo nosotros, los médicos estéticos y los dermatólogos estéticos y los cirujanos plásticos, eh, se toman muchísimo en serio la anatomía humana, ¿no? Porque si no conocemos el piso sobre el cual vamos a trabajar, el terreno sobre el cual vamos a trabajar, simplemente estamos trabajando a ciegas. Y trabajar a ciegas en medicina estética, como en cualquier otra rama donde se interviene el cuerpo humano, cualquier otra rama médica, es un pecado, ¿no? Un pecado que al final lo sale pagando sobre todo el paciente. Está de más decirlo que también el médico cuando sucede una complicación, ¿no? Quiero empezar esta capacitación mostrando esta diapositiva porque voy a empezar un poco por la histología. Siempre hablamos de la anatomía humana, de la anatomía estética, ¿ok? La anatomía aplicada a la medicina estética y perfecto. Pero les aseguro que el campo se va a ampliar en los siguientes años y vamos a empezar a hablar de la histología aplicada a la medicina estética. Mucho hablamos de forma aislada, cuando hablamos, por ejemplo, de un bioestimulador de colágeno o cualquier otro agente que pueda estimular la formación de colágeno, o sea, actuar sobre el fibroblasto, ¿no? No solamente bioestimuladores, un hilo tensor de PDO, por ejemplo, cuando se inserta o se implanta en el tejido, va a generar un cordón fibroso alrededor de él, que es justamente una forma de estimular también al fibroblasto que produzca colágeno, ¿no? Pero ahora están muy fuerte y estoy seguro que también han venido a quedarse los bioestimuladores de colágeno, ¿no? Estos bioestimuladores de colágeno existen de diferentes marcas, de diferentes tipos. Básicamente los más fuertes son los que están hechos de hidroxiapatita de calcio, los que están hechos de policaprolactona y los que están hechos de ácido poliláctico, ¿no? También están ahora tomando fuerza los que están basados en ácido hialurónico de otros tipos, no los reticulados, ¿no? Sin embargo, todos tienen un solo fin: estimular la formación de colágeno a partir del impulso biológico que generan sobre el fibroblasto. Y cuando nosotros recordamos que el fibroblasto se encuentra en la piel, principalmente en la dermis, y de la dermis
principalmente en la dermis profunda, que es la dermis reticular, entendemos que esa es la capa donde el fibroblasto yace. Y como el fibroblasto tiene como su principal acción producir todas esas macromoléculas que van a inundar el espacio extracelular, como por ejemplo elastina, como por ejemplo ácido hialurónico y el famoso colágeno. Sabemos que existen diferentes tipos de colágeno, colágeno 1, colágeno 3, colágeno 4, colágeno 7. Los cuatro que te acabo de mencionar son los más importantes en la piel. Decimos muchas veces el colágeno 1 y 3, ¿no? Sin embargo, el 4 y 7 también están tomando mucha fuerza en los estudios sobre el efecto que generan los bioestimuladores en la piel. Muy bien, cuando hablamos del colágeno, el colágeno también se encuentra más concentrado en la dermis reticular. Y eso es obvio, porque ahí está el fibroblasto, el que produce ese colágeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordar las capas de la piel. Las capas de la piel son epidermis, dermis e hipodermis, ¿no? Aunque hipodermis está saliéndose ya del cajón y cada vez solamente estamos identificando o describiendo la epidermis y la dermis como una capa funcional o dos capas que actúan de manera muy sinérgica y la hipodermis la estamos aislando un poco, ¿verdad? Sin embargo, es así como nos enseñaron en la facultad, epidermis, dermis e hipodermis. Y la hipodermis es el famoso tejido celular subcutáneo, que está constituido principalmente por células adiposas que contienen triglicéridos, ¿verdad? Muy bien, cuando hablamos de la cara, entendamos que en la cara tenemos la epidermis, la dermis, dermis papilar y reticular, y el tejido celular subcutáneo en la cara corresponde a los compartimentos de grasa superficial del rostro, ¿ok? Los compartimentos de grasa superficial que muchas veces vamos a estudiar cuando hablamos sobre todo de rellenos faciales, de fillers. Hablamos de los compartimentos como los compartimentos temporales superficial, el compartimento lateral de la mejilla, medio de la mejilla, medial de la mejilla, el naso labial, el compartimento del Jones, que también es un compartimento superficial del rostro. Son compartimentos de grasa. Muy bien. Ahora, doctores, estamos hablando entonces en este momento de epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo. Ahí estamos hablando de tres capas. Sin embargo, cuando hablamos de anatomía estética, o en este caso ya de histología estética, que como digo, yo estoy seguro que esto va a tomar un impulso en los siguientes años cuando vamos a empezar a estudiar la histología con más fuerza, porque nuestros productos no solamente actúan a nivel del colágeno, como pensamos de forma muy general, sino actúan en cada capa del rostro. Y cuando hablo de las capas del rostro o de los planos del rostro, hablo de que el primer plano es la piel, formado por epidermis y dermis. El segundo plano es el tejido celular subcutáneo, son los compartimentos de grasa subcutánea superficial. ¿Ok? El tercer plano es el plano musculoaponeurótico, los músculos de la mímica y el ESMAS. Y el cuarto plano es el plano de grasa profunda. ¿Ok? Eso ya me han escuchado decirlo en otras capacitaciones. Para quienes me vienen siguiendo y vienen consumiendo mis capacitaciones, saben que yo siempre hablo de estos planos. Y eso ya está de más decirlo, ¿no? Es muy importante que conozcamos los planos anatómicos de la cara. Y el quinto plano es el plano óseo. El plano óseo. Muy bien, entonces tenemos ahí los cinco planos. Los cinco planos, doctores, recuerden esto, están interconectados. No hay plano que esté aislado. La piel, desde la epidermis, está conectada al hueso. Recuerden eso. La epidermis, la dermis, obviamente están interconectadas. La epidermis, dermis y el subcutáneo también están interconectados y ellos están interconectados al plano muscular y a la vez el plano muscular al plano graso profundo y a la vez al hueso, por diferentes tejidos que interconectan estas capas. Entonces, todos los tejidos faciales están interconectados, ni uno está aislado. ¿Ok? ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando nosotros tenemos, miren, aquí, tenemos este corte, la epidermis, la dermis y la dermis reticular, en este caso la profunda y la papilar, ¿por qué se llama papilar? Porque tiene estas extensiones que se meten a la epidermis en forma de impresiones digitales, por eso papilar. La dermis reticular es la profunda y como ven ustedes aquí ya se ven ya células adiposas en el fondo. Esas células adiposas en el caso de la cara son los compartimentos ya de grasa. No sabemos qué compartimento es exactamente este, pero es un compartimento de grasa subcutánea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hay un tejido que interconecta la dermis con los compartimentos de grasa subcutánea. No es que simplemente están interconectados por el límite entre ambos, entre dermis y grasa, sino que hay tabiques fibrosos que van a interconectar todo el espesor de la grasa superficial con la dermis y a la vez con la epidermis, obviamente. ¿Ok? Y estos elementos o estos tabiques fibrosos son microligamentos.
Así que recuerden, en la cara vamos a hablar de macroligamentos o estructuras macroligamentarias y estructuras microligamentarias. Las macroligamentarias son las que conocemos, por ejemplo, el ligamento cigomático, que es el más conocido, el ligamento de retención orbicular, los ligamentos masentéricos, el ligamento de retención mandibular, por ejemplo. Pero ¿cuáles son las estructuras microligamentarias? Y con este tema quiero empezar. Las estructuras microligamentarias son estas: el retinaculum cutis. Muchos que ya me han escuchado en alguna otra capacitación o los que han conmigo llevado la capacitación de bioestimuladores de colágeno saben a qué me refiero cuando hablo de retinaculum cutis. El retinaculum cutis son tabiques fibrosos formados principalmente por colágeno tipo 1, como todos los ligamentos, ¿ok? Si ustedes googlean, todos los ligamentos tienen como principal componente al colágeno tipo 1, ¿ok? Y esta como una estructura ligamentaria microscópica también tiene esa conformación. ¿Cuál es el tema con el retinaculum cutis? Que el retinaculum cutis interconecta principalmente el tercer plano de la cara con el plano más superficial. ¿Y cuál es el tercer plano de la cara? El plano musculoponeurótico, ¿ok? Y el plano superficial, en este caso, sería la dermis con la epidermis. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ustedes saben, epidermis y dermis y plano musculoponeurótico, ¿qué plano está entre ambos? La grasa. Entonces, estos microligamentos tienen que atravesar la grasa para poder interconectarse, para poder unir al plano musculoponeurótico con la piel. ¿Me estoy dejando entender? De esta manera, los microligamentos estos de retinaculum cutis le dan consistencia a la grasa subcutánea superficial. Le dan esa consistencia que nosotros vamos a ver cada vez que disecamos un cadáver. ¿Ok? Esa consistencia de que esta grasa no es una grasa tipo aceite que se derrite, sino es una grasa bastante firme. Y eso es gracias al retinaculum cutis. El retinaculum cutis se encuentra en toda la cara porque interconecta el esmás con la dermis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay otras manifestaciones de retinaculum cutis en el cuerpo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, a nivel de las mamas, en la mujer, obviamente, hay una estructura ligamentaria que interconecta la aponeurosis del pectoral con la piel de la mama, ¿ok? Y de esta manera sostiene la mama en su posición. Por efecto de la gravedad de la lactancia, estos ligamentos, ¿ya? Eh, se van a laxar con los años o con la lactancia y van a hacer que las mamas obviamente desciendan, ¿ok? Y estos ligamentos, para los que no recordamos, son los ligamentos de Cooper, y quizás algunos ya lo recordaron, ¿no? Estas son otras manifestaciones, por ejemplo, de retinaculum cutis. Entonces aquí vemos en esta gráfica el ESMAS y el retinaculum cutis. El retinaculum cutis entonces está atravesando toda la grasa subcutánea superficial y se interconecta con la dermis. Pero recuerden ustedes que la dermis más profunda es la dermis reticular y ahí están los fibroblastos. Y los fibroblastos, recuerden esto, producen colágeno y principalmente colágeno tipo 1, ¿ok? Entonces, si estos microligamentos están hechos de colágeno tipo 1, es fácil entender, es fácil discernir que estos microligamentos nacen desde la dermis reticular y hacia profundidad se insertan en el esmás y no al revés, no que nacen del esmás hacia la dermis reticular. ¿Me estoy dejando entender? Muy bien. ¿Saben por qué les menciono todo esto? Porque cuando nosotros aplicamos un bioestimulador de colágeno, el plano de aplicación, doctores, no es la dermis. No vas a poder meter tú una cánula de 22G o de 25G en la dermis. Eso es imposible. La dermis puede medir 2 milímetros de espesor y nada más, o menos incluso. Entonces, ¿qué pasa? No se puede colocar o meter una cánula y dejar tu bioestimulador en la dermis. Dicen intradérmica es la aplicación. Mentira, no es intradérmica. La aplicación es en el plano subcutáneo superficial, pero te vas a pegar lo más que puedas a la dermis. Porque cuando ustedes pasan su cánula al momento de dejar un bioestimulador, como por ejemplo el Radies, la hidroxiapatita de calcio, el Radies que me gusta usar mucho, yo voy a ver que mi cánula hace una especie de cracoteo mientras avanza. Crac, 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 crac. ¿Qué es lo que estoy rompiendo? Estoy rompiendo el retinaculum cutis. No estoy rompiendo la dermis. Estoy rompiendo el retinaculum cutis, que es justamente esas microestructuras que me están generando una especie de resistencia. Y está bien, porque eso me dice que estoy en el plano justo debajo de la dermis, que es donde debo dejar mi bioestimulador, porque este va a trabajar sobre la capa superficial, que sería en este caso, la capa que está por encima, que en ese caso sería la dermis, donde están los fibroblastos. Otra manera de saber que tú estás en ese plano es que tú levantas la cánula y ves cómo la cánula, el perfil de la cánula se dibuja en toda la piel, como un efecto de carpa de circo. Ese es el plano de aplicación de un bioestimulador de colágeno. ¿Ok?
Entonces, entendamos que no solamente vamos a dar un bioestimulador de colágeno a la capa dérmica, sino que la dermis en sí no solamente va a inducir la formación de colágeno en la propia dermis, sino también la formación de colágeno para el retinaculum cutis. Y me dirás, ¿y qué tiene que ver eso? Pues el retinaculum cutis ha demostrado que es muy importante, ha demostrado que es muy importante en el proceso de envejecimiento. Cuando más es la densidad de retinaculum cutis en un área, esa piel está más lozana, más joven. Son micropilares que te mantienen la piel firme. Que si hay menos densidad de retinaculum cutis en una zona, la piel se empieza a cuartear o se empieza a hundir en forma de líneas en esa zona. Y si tú sacas una muestra de una piel, como por ejemplo la mía, casi no tengo patas de gallo, saco una biopsia, voy a ver que tengo una buena densidad de retinaculum cutis ahí. En comparación a otra persona que tiene patas de gallo marcadas, van a ver que en esa piel hay menos densidad de retinaculum cutis. Y eso está directamente relacionado. Entonces, es muy importante entender eso, que el grado, primero, la cantidad de líneas de expresión o arrugas o rítides y su profundidad principalmente está relacionado también, no solamente con la parte de colágeno, sino también con la disminución de la densidad del retinaculum cutis. Un buen estudio para quien es investigador, y yo se lo lanzo, es saber cuánto aumenta la densidad del retinaculum cutis después de la aplicación de cierto bioestimulador. Me estoy dejando entender. Y aquí entendamos esto, entonces, el fibroblasto, que es como una semilla, se encuentra en la dermis. Este fibroblasto que se encuentra en la dermis no solamente va a generar colágeno hacia los lados, en esa capa dérmica, sino también colágeno que va a formar microligamentos hacia la profundidad, como una raíz que se profundiza, dándole de esa manera una mayor fijación a la dermis a los planos profundos, porque va a atravesar esta raíz, la capa grasa, y se va a fijar en el esmás. Me estoy dejando entender. Mientras más retinaculum cutis, mientras más micropilares, esa piel, esa dermis también está más firme, está en su sitio. Y de esa manera cuidamos también el proceso de envejecimiento, o mejor dicho, lo retardamos cuando aplicamos, por ejemplo, un bioestimulador de colágeno. Entonces, eso es algo que vamos a ir aprendiendo también, y de hecho la ciencia ¿cómo les puedo decir? ¿No? Nos impulsa, lo que ya sabemos nos impulsa a querer saber más de la naturaleza humana. La naturaleza humana se basa en eso, en que cada vez queremos saber más, la curiosidad, ¿no? El deseo de aprender. Entonces, no solamente nos vamos a quedar con la anatomía, y eso estoy muy seguro, el retinaculum cutis y otras microestructuras más van a tomar cada vez más fuerza. Y así vamos a entender mejor lo que hacemos cada vez que aplicamos un producto. Y vamos a dejar de pensar que solamente tratamos la flacidez o eliminamos arrugas. Pues eso no lo hacemos, no somos cosmetólogos, ¿no? Las fibras o las raíces laterales conforman el colágeno que está en la misma dermis, mientras que esta raíz vertical es la que se introduce y se va a dirigir, como estamos viendo claramente, hacia la profundidad, dándole una mayor firmeza ¿a quién? Al, a la dermis en su posición y así evitando que ésta descienda con la gravedad y con la pérdida de colágeno, obviamente, ¿no? Aquí vemos estos estudios que ya les mencionaba, ¿no? Y, por ejemplo, hay una relación entre el didáculo cutis y las líneas de expresión, ¿no? Se ha demostrado que cuando hay una menor concentración de retinaculum cutis, las rítides, estas son más profundas. Y además hay un descenso de la piel, porque obviamente mientras menos densidad de retinaculum cutis, ese tejido adiposo está menos firme, menos compacto, por lo tanto desciende y con él desciende también la piel, la dermis y epidermis, ¿no? Entonces, miren la relación que existe. Otro estudio, miren, ahí en este estudio vemos claramente que mientras más flácida es la piel, menos concentración de retinaculum cutis. Ese es un estudio. Entonces, estamos hablando de medicina basada en evidencias. Y el retinaculum cutis ya ha sido estudiado. Entonces, este es un estudio de resonancia magnética, donde se está evaluando cómo el retinaculum cutis disminuye su densidad con o mejor dicho, está relacionado directamente con la flacidez que presenta una paciente. ¿Ok? Y aquí hay otro estudio donde habla ya del retinaculum cutis y su relación con las líneas de expresión. Y se demostró que mientras menos densidad de retinaculum cutis hay, más profundas son las rítides en el rostro de la paciente. Ya sea, por ejemplo, las patas de gallo, o por qué no pensarlo, aquellas que aparecen en el tercio inferior de la cara como proceso normal de un envejecimiento ya marcado, ¿no? Entonces, esto nosotros tenemos que entenderlo.
Y si nosotros nutrimos esa piel, entre comillas, lo que vamos a hacer es impulsar al fibroblasto biológicamente con el bioestimulador, lo más probable es que estas retinas también mejoren, obviamente, por la mayor densidad de retinaculum cutis que también se va a producir junto con la dermis, con el fibroblasto que va a aumentar también en la propia dermis, ¿no? Aquí tenemos entonces lo que les decía. Y entonces, vamos a hablar en un momento de ligamentos, pero en este momento estamos hablando de microligamentos. Los microligamentos descienden. ¿Por qué? Por la gravedad, porque disminuye su densidad. Y cuando los microligamentos descienden, desciende con él toda la capa grasa y desciende con ellos también la piel. ¿Ok? Nosotros lo que vamos a hacer es bioestimular el fibroblasto para que esta cantidad de microligamentos aumenten en densidad. Pero también podemos nosotros levantar estos microligamentos y por reposicionarlos, claro que sí. Pensarás un hilo tensor, sí, puede ser, pero también un filler, también un ácido hialurónico, por ejemplo, bien implantado en la región lateral de la cara, también puede generar este efecto de elevación del microligamento. Porque como ya muchos sabemos, cuando nosotros aplicamos un filler en la cara lateral, vamos a también levantar, vamos a reposicionar la posición, para la redundancia, vamos a reposicionar a los ligamentos ya a los macroligamentos, como por ejemplo el ligamento cigomático, los macetéricos, el ligamento de retención orbicular, etcétera. Entonces, no solamente reposicionamos macroligamentos, sino microligamentos, y todos actúan a favor, ¿no? Y es como yo lo imagino. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que queremos levantar la piel, queremos reposicionarla, los pilares gigantes, en este caso las columnas grandes, son los macroligamentos. Ligamento cigomático, retención orbicular, ligamento macetérico, ¿ok? Pero esta carpa no podría ser totalmente levantada si no tuviera esos micropilares. Esta piel no podría ser realmente levantada adecuadamente si no tuviera estos micropilares que son retinaculum cutis. Y ahí están esos micropilares, ¿no? Haciendo una analogía, entonces, tenemos los pilares gigantes que son los macroligamentos y los micropilares que son el retinaculum cutis. Y así toda la estructura se tensa, está firme, está levantada. Y es lo que buscamos. Fillers y bioestimuladores de colágeno. Ya les he hablado de dos, voy a ahora profundizar más con los fillers. Pero entonces estamos hablando de que tenemos que saber combinar estos dos tratamientos, fillers y bioestimuladores de colágeno. No solamente porque va a mejorar la flacidez, y eso es un concepto muy general, sino que tenemos que entender la biología, tenemos que entender la histología y la anatomía para saber lo que estamos haciendo.